Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. En este segundo segmento vamos a discutir con abogados sobre esa resolución que ha dictado el juez Miguel Ángel Gálvez finalmente en esa audiencia de cooptación del Estado para determinar quiénes gozaban de medida sustitutiva y quiénes irán a prisión preventiva hasta que comience el juicio. Y tenemos tres invitados para hablar de este tema. Se los presento a continuación. El primero es el abogado Juan Rodolfo Pérez. Él es defensor de Flavio Montenegro, de Álvaro Mayorga y Cristian Keller en este mismo caso. Los dos primeros gozan de medida sustitutiva y el último prisión preventiva. También nos acompaña el abogado Sergio Marchena Recinos, abogado de Raúl Eduardo Castillo, que fue desligado del caso. Se le dictó falta de mérito. Correcto. Y tenemos un abogado penalista que está fuera del proceso, Carlos Besares, con quien vamos a discutir como observador del caso, pero no desde la sala de vista, sino desde afuera. Bienvenidos, señores. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera partir de la primera pregunta. ¿Cómo era de imaginar? Pues han habido muchas opiniones que han tomado distancia de la resolución del juez. Hay algunos que no les gustó, que se dictara algunas medidas sustitutivas, hubo cierto nivel de insatisfacción de algunos actores, pero ¿qué lectura dan ustedes? ¿Cuál es su apreciación general de esa resolución del juez? Juan Rodolfo, empecemos por ti. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Yo tengo un mal sabor de boca con lo que pasó hoy, a pesar de que dos defendidos míos gozan de la medida sustitutiva, uno de ellos no, el tercero que así lo decidió el juez. Y estoy pues, no solo con esa desazón, sino también muy preocupado por lo que representa no solo resolver la situación jurídica de 3 personas, en este caso, que son mis clientes, o de 57, que son los indicados, porque la resolución va más allá. A mí, en lo particular, me parece que cuando se tiene un caso penal en las manos, estamos hablando de vidas, estamos hablando de derechos fundamentales, de principio de legalidad, y no podemos tener una mentalidad carcelaria porque eso quedó en el siglo XVII. El derecho penal moderno se constituye a través de otro tipo de garantías que privilegian la libertad del principio de inocencia. Eso no pasó hoy. Pero el juez explicó las razones y dijo que no habían suficientes elementos, por ejemplo, una oficina especializada para poder velar que esa medida sustitutiva se cumpliera a cabalidad. Carmen, estoy completamente de desacuerdo con el juez y contigo. Esas no son razones válidas para mandar a la cárcel a una persona, porque en todo caso es una falencia del Estado no tener una oficina que pues hoy se la inventó el juez. Yo lo que creo es que cuando vas a... Es un tema fundamental, es una garantía fundamental. La libertad ante todo solo se puede limitar cuando hay evidencia concreta de peligros procesales. ¿Cuáles son los peligros procesales? Peligro de fuga, obstrucción de la investigación. Ya habíamos dejado atrás hace un par de semanas que habían indicios racionales para ligar a proceso a las personas. Hasta ahí podemos estar bien, podemos compartir con el juez algunos criterios, incluso desde el lado de la defensa, no todos. Pero hoy estábamos hablando de la libertad y lo único que el juez tenía que concretar y decidir es si las 57 personas en lo individual, es decir, cada uno de ellos representaba un peligro procesal para el proceso, sí o no, y en qué medida. Y eso no pasó hoy. La resolución fue dividida en dos. Todos los que están sindicados por financiamiento de la A a la L salen libres y todos los demás, ¿no? Déjeme interrumpirle ahí, abogado, porque quisiera escuchar desde su punto de vista que su cliente quedó desligado del proceso, como ve que los que sí se quedaron hayan quedado 19-28. 19 para su casa, 28 en prisión preventiva. Es correcto. Bueno, yo considero lo siguiente. En primer lugar, parto del principio de que primero se debe investigar y después se debe someter a proceso a una persona. Acá pareciera que primero se somete a proceso a una persona y después se investiga. ¿Cómo se explican ustedes de que un tribunal, a través de las peticiones que hace el Ministerio Público, autoriza la presentación a través de citación, en el caso de mi cliente, que lleguen a un tribunal y o ordene una orden de aprehensión, y que cuando luego, después de 30, 32 días de audiencia, sorpresa, hay 4 personas que les damos falta de mérito? Entonces, ¿en dónde está? Imagínense hasta dónde llega a veces el poder del Estado de poder llevar a una persona y sentarla ante un tribunal y después decirle, en contra suya no hay nada, como fue en el caso de mi cliente. ¿Era posible hacerla en menor tiempo, con la cantidad de implicados? Yo creo que de alguna manera debió haberse estructurado de alguna forma por parte del Ministerio Público la manera como ellos hubiesen querido llegar
a los sindicados. En el caso mío, por ejemplo, de mi cliente, de don Raúl Castillo, es más, a él ni lo citaron formalmente, yo lo presenté porque él se enteró. Esas falencias, como las que comenta aquí el colega, efectivamente son las que no se deben dar en estos procesos, porque se violan principios constitucionales que lamentablemente hacen que no se crea a veces en un sistema de justicia. Licenciado Marchena, y entre ese tipo de violaciones que usted denuncia, ¿se contempla en el país algún tipo de resarcimiento por los daños que pudo haberse causado a estas personas? Mire, definitivamente yo aquí en Guatemala nunca he visto, le quiero contar, esa pregunta que usted me hace me llama mucho la atención. Yo aquí en Guatemala nunca he visto un proceso donde una persona denuncie a un fiscal, denuncie a un juez, es más, le inicie un proceso. En una ocasión que estuve con el juez Aguilar en un caso por secuestro, me llamó la atención cuando estaba el anterior fiscal, y tengo el CD, se los puedo compartir en algún momento. Yo tengo 20 años de abogado y es la única vez que lo escuché, donde el juez Carlos Aguilar le pidió perdón en nombre del pueblo de Guatemala a mi cliente porque lo estaban acusando falsamente por el delito de secuestro, por haber utilizado mal el método de investigación, como lo son las interceptaciones telefónicas. Y yo dejé claro en esa ocasión que el método puede fallar, el método no es infalible. ¿O usted cree que el método de escuchar a una persona telefónicamente es infalible? Y sale por eso, porque mi cliente me decía, licenciado, yo quisiera demandar al fiscal, quisiera demandar al Estado, pero hasta ahí se quedó, ¿verdad? Él tenía que tener la oportunidad, tenía que tener la decisión de hacerlo, pero sí, aquí en Guatemala yo no lo he visto. He visto que ya gente a la Corte Interamericana presentan la denuncia, pero cuando ya a un fiscal, ya a un juez o a un funcionario público lo demandan, le embargan su salario, porque la actitud que hicieron no fue la correcta, incumplió su deber o no hizo bien su trabajo, sí debería tener también un resarcimiento hacia la víctima, como lo fue en este caso mi cliente. Ya que tocan la cuestión del tiempo, ayer se inauguró el juzgado de mayor riesgo con un caso de falsificación de documentos, DPI, pasaportes, y los detenidos lo que estaban pidiendo era revisión de medidas de coerción. Llevan más de 2 años presos. Es peor todavía que este caso. Estamos hablando de cooperación del Estado, pero en realidad esto es reflejo del sistema que tenemos y de incluso lo poco preparado que estaba el sistema para absorber un caso de esta dimensión. ¿Por qué habría que hacerse una distinción entre un caso y otro? Abogado Besares. Miren, hay como varios temas que están surgiendo. Uno de ellos es el garantismo que inspira nuestra Constitución y el proceso penal, es cierto, pero frente a ese garantismo, hace muchos años, y se lo está diciendo teóricamente, se está debatiendo el derecho penal de emergencia. ¿Qué significa cuando el flagelo de la criminalidad es tan grande que ha rebasado el Estado democrático y en dados procesos se disminuyen ciertas garantías, como por ejemplo tenemos los de mayor riesgo, que son competencia ampliada, que contravendrían el artículo donde dice que no pueden haber tribunales especiales, porque se está juzgando delitos cometidos en otras competencias y viola el principio del juez natural, pero los tenemos creados porque el flagelo era demasiado grande. Por ejemplo, las escuchas telefónicas violarían el artículo constitucional de que es prohibido las escuchas telefónicas. ¿Por qué se hace? Porque ha llegado a tales niveles la criminalidad que necesitamos tomar medidas urgentes para poderla combatir. Frente a esta situación, este caso en particular, lo que nos está trayendo es las falencias garantistas del sistema, sí, pero hay otro tema que no se ha examinado, y es que el caso en sí se está viendo como un caso de se les dio dinero. No, ahí lo que se está juzgando es se estaba atentando contra el principio democrático y el principio republicano. Se estaba quebrantando el Estado y se estaba convirtiendo en una banda criminal. Esta es la tesis de fondo del Ministerio Público que nos está presentando. Y frente a un caso tan complicado, es donde nos tenemos que hacer las preguntas, no como juicio, sino como Estado. O sea, ¿qué deseamos de Estado? ¿Qué deseamos de República? Porque esto es lo que se está juzgando en este momento, en este caso en particular. Acá hubo un tema en particular que fue, pues, abundantemente mencionado en redes, que fue la medida sustitutiva a las personas que estaban siendo sindicadas o que todavía son sindicadas por el financiamiento ilícito. En este caso,
precisamente por las distorsiones que introduce el financiamiento ilícito en el sistema político y cómo daña a la República, se pensaba que no iba a proceder esta medida sustitutiva y más bien ahora hay algunos que están propugnando por revisar este delito de manera de que pudiera tener otro tipo de sanciones más fuertes. ¿Qué opinas, Juan Rodolfo? Es que esto es más complejo. Nosotros no podemos ni como ciudadanos ni como abogados permitir que se discuta una medida sustitutiva por lo que significa el delito en sí mismo. Una persona va a ser procesada y va a ser condenada eventualmente por lo que hizo, pero una medida sustitutiva es el respeto a la libertad mientras te juzgo, porque lo que hay que privilegiar es el principio de inocencia. Yo estoy de acuerdo con Carlos que la corrupción quebranta la institucionalidad del Estado, pero tampoco podemos combatir la corrupción quebrantando la institucionalidad del Estado a través de la violación de las garantías procesales que son la piedra angular de este Estado democrático en cualquier parte del mundo. Es que el principio de legalidad es básico. No podemos castigar a alguien que creemos que hizo algo malo desde ahorita, porque este es un proceso que va a durar años. Y a las personas que les fue dictada una prisión preventiva van a pasar ahí muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo estimas tú? Años, 2, 3, 4 años. Esta es una condena anticipada. Un penalista entrevistado hoy por Diario Digital calculaba que el inicio del juicio podría ser finales de 2017 o finales de 2018 si se retrasa por los amparos y recursos. ¿Es su cálculo? Es muy probable, es muy probable. Pero ¿y la obstaculización de la justicia, el peligro de fuga incluso? Tiene que probarse. Es que miren, esto no es... ¿Cómo se puede probar que alguien no se junte para armar estrategias en contra? Sencillo. Es bien sencillo. Pero mire, nos están mandando a corte la productora, tenemos que interrumpir. Volvemos con disculpen. Vamos a ir a un corte y regresamos con más preguntas para nuestros panelistas. Ya volvemos. Fuimos a corte, pero esta discusión continúa aquí en la mesa, la vamos a retomar. Antes leemos los comentarios a través de Rocío. Paola, hacemos una revisión a través de nuestras redes sociales por las opiniones de nuestros televidentes. Antonio Gómez, la voz del pueblo es la voz de Dios. La gente sabe que Otto y Roxana son culpables, no somos tontos. Carlos Villagrán, solo eso faltaba, que sindicados de delitos demanden a los jueces, aunque tampoco son unos angelitos. Quique Chapín, con fallo del juez vemos también que el Ministerio Público no tiene bien estructurado ni investigado el caso. Irini Papagiu, ellos son el juez. Caso Valdés Pais, ejemplo del sistema por años. ¿Qué han hecho ellos para corregirlo? Liam Wally, falta de mérito no significa que se termina el proceso. La investigación sigue en manos del Ministerio Público. Y Marco Urizar, me parece que no costumbres encarnadas en la institución. Es necesario un cambio profundo. Antes de regresar con el segmento a las 8:45, lo queremos invitar a participar a través de nuestras redes sociales para el segmento a las 10 p.m. El hashtag 19 a casa. Regresamos con ustedes, Paola. Muchas gracias, Rocío. Le quité la palabra al abogado Pérez de la obstaculización de la justicia. Usted decía pues que lo deben probar. Le dejo terminar. Bueno, y voy a ser muy concreto. Cuando el fiscal pelea por la prisión preventiva, tiene que demostrar concretamente, y no solo alegar, sino además demostrarlo con indicios racionales, que una persona tiene un peligro procesal, es decir, o puede huir del país o esconderse, o puede obstruir la investigación. ¿Esto cómo se evidencia? Se evidencia con hechos concretos. Y el fiscal tiene que decir por qué. Hay algunos casos en que alguien ya ha destruido papeles, intentó huir, lo capturaron huyendo de Guatemala, qué sé yo. Pero hay otros casos en que no, y aquí hubo casos muy interesantes donde gente que estuvo fuera del país regresó voluntariamente, llegó al proceso, se presentó, y aún así el Ministerio Público dice es que él representa un peligro de fuga. Si se hubiera querido fugar, se hubiera quedado fuera. Y hay otro tema importante, hay la conducta del sindicado antes y dentro del proceso puede terminar ya y puede permitirle al juez presumir que puede pasar. No todo el mundo estaba en posibilidad de obstruir la investigación o evadir la investigación. Pero es que lo más grave de este caso es que el juez no lo resolvió. El juez, la única forma de hacer válida esta resolución judicial es que el juez llegara por uno de los 50 agentes y le dijera, porque usted tiene peligro de obstruir la investigación por estos y estos y estos elementos y por eso no le doy la medida sustitutiva. Porque usted, señor fulanito, tiene el peligro de evadirse del país porque la conducta previa determina esto, esto y esto y por eso no le doy la medida. Esa resolución es ilegal porque la tomó en paquete. Hizo 2 paquetes. Ustedes se van y ustedes se quedan. Y cuando razona, valga la redundancia, los motivos por los cuales se quedan en prisión preventiva, repite las consideraciones del auto de procesamiento. Y lo que dice es, les doy prisión preventiva porque aquí hay elementos
que me permiten presumir eventuales delitos. Pero eso lo habíamos discutido hace 2 semanas. Licenciado Marchena Recinos, ¿usted está de acuerdo con esto? Esta resolución, aunque no haya sido de manera verbal, oral, el día de hoy, hecha de esta manera, como menciona el licenciado Pérez Trabanino, tiene que quedar sustentada en documentos. Es correcto. Tiene que estar fundamentada allí. El artículo 11 bis del Código Procesal Penal establece que un juez debe fundamentar su resolución. Si no la fundamenta, es casi seguro que la sala jurisdiccional pueda revocar el fallo y pueda ordenarle que fundamente su resolución. En ese caso, los que fueron beneficiados, puede ser que no sean beneficiados, y los que no fueron beneficiados pueden tener otra suerte. Entonces, ese principio es bien importante. ¿Qué impacto tiene el aspecto emotivo? Cuando vimos en días pasados algunos de los acusados llorando, algunos orando, otros pidiendo pues una medida sustitutiva en aras de que tenían que proteger a sus hijos o eran el sostén de sus hijos o de sus hijas, ¿qué tanto impacto tiene eso al momento de la resolución del juez? Los clientes le preguntan a uno regularmente, licenciado, ¿qué pasa si me dejan ir y me voy libre? Bueno, lo que podría pasar es que dentro de 3 días apele a la FESI o apele a la CICIG o los creyentes. Y si se apela, pues puede ser que la sala revoque esa resolución. Hay que esperar los 3 días. En el caso de mi cliente, por ejemplo, la CICIG apeló la resolución y hay otros 3 procesados que fueron a apelar las resoluciones. El argumento de ellos es que el tribunal no fundamentó la resolución por la cual decretó la falta de mérito. Vamos a esperar ahora a ver qué dice la sala. Ahora, en el caso de hoy, por ejemplo, lo que dice aquí el colega es interesante. Yo, de hecho, tengo otro cliente que está sindicado y está detenido y lo dejaron ligado por cohecho pasivo y por asociación ilícita, pero realmente la fundamentación que el juez tenía que haber motivado en su resolución, yo no la escuché, lamentablemente. Pero entonces, ¿afecta o no el elemento emotivo? Efectivamente. Yo quiero hacer una última pregunta para el abogado Besares. Del otro lado, hay gente que lamentó que el juez le haya dado medida sustitutiva 19 y creen que es porque tienen dinero, porque son intocables y que el juez allí fue débil. ¿Usted qué piensa de esa crítica? Esa es una crítica más bien social y política de lo que pueda suceder. Efectivamente, digamos, parte de lo que la población está esperando del sistema de justicia es un trato de igualdad. Es decir, no podemos procesar a estos sí y a aquellos no. Tendría que explicarse por qué, y ahí sí me llama mucho la atención lo que decía el licenciado, porque efectivamente donde tiene que razonar el juez es: hay peligro de obstaculización de la verdad, hay peligro de fuga, y en el caso de la gente que tiene poder económico o poder político, sí hay peligro de obstaculización de la verdad, y es bastante notorio, digamos, porque tiene bastante influencia dentro del sistema político nacional, y recordemos que por la misma configuración del sistema de justicia son los diputados a elegir los magistrados de sala. Entonces aún tenemos un organismo de justicia muy politizado. De esa cuenta sí podría el juez haber razonado y hacer un razonamiento bastante fino, digamos, alrededor de lo que significa el poder y la incidencia que tiene el poder dentro del proceso judicial, por lo cual debían de guardar prisión preventiva. Por ahí hubiera sido un resultado de este proceso que nos hubiera democratizado la justicia, ¿no?